Bienvenidos, estamos en vivo con la Universidad de Dios. Acerca de la lectura de la Biblia, hay unas preguntas de nuestra lectura diaria. Muy bien, por eso. Buenos días, familia de la Universidad de Dios. Primera de Reyes. Que Dios quería matar a Jeroboam, a quien Dios había elegido, porque él se volvió a adorar ídolos. Vamos al contexto para responder esta pregunta. La pregunta básicamente es: ¿por qué tomar decisiones después de tener buenas decisiones? Vemos del verso 1, ¿sí? Pero el rey Salomón amó además a las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sedom y a las de Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Vamos a ver el contexto. Salomón tuvo muchas esposas. La Escritura dice, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 mujeres. Y en el libro de Deuteronomio, Dios advirtió que no tomara muchas esposas, que su corazón no se alejara de él. La persona más sabia del mundo fue Salomón. Por eso, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, menciona palabra de sabiduría. Dios puede venir sobre ti y darte expresiones de sabiduría, así como hablamos en lenguas. No era el hombre hablando, sino Dios hablando. Significa que la sabiduría de Dios. Ningún hombre tiene esa sabiduría sin la obra del Espíritu Santo. El espíritu humano fracasa a menos que el Espíritu Santo lo llene con sabiduría. Mientras que Salomón mantenía el camino del Señor, obedeciendo la palabra, el Espíritu Santo estaba con él. Porque Dios siempre respalda la obra de justicia. Su padre David era un hombre conforme al corazón de Dios, tenía esa cualidad. Él cometió muchos pecados, pero su corazón nunca se alejó de Dios. Esa era su cualidad. Nunca verás un momento donde David adoró ídolos, jamás lo verás. Tenía un temor reverente por Dios. Él tenía la arca del pacto, estaba en la casa de David para decirte su nivel y respeto por Dios. Todos pecamos, pero cada vez que él erraba, iba corriendo a Dios. Así que el secreto de sabiduría es: cualquier don que recibas de parte de Dios es asegurarte que tu corazón. Por eso el libro de Salmos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es no hacer lo malo a los ojos de Dios. Salomón era guiado por la sabiduría de Dios. ¿Qué le sucedió a él? La Biblia dice que cuando él envejeció, a veces somos fieles al inicio, pero permitimos circunstancias que vengan y nuestro corazón empieza a cambiar poco a poco. ¿Qué sucedió con Salomón? En la prueba de fe, cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos un nuevo corazón cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, pero este cuerpo es el mismo. La mente vieja está ahí, la tensión siempre existirá. Mientras vivamos en esta tierra, nadie está fuera de un toque. Nadie puede decir: la tentación no venga a mí. Necesitamos la ayuda de Dios. Romanos 8:13. Nadie puede decir que no al pecado sin la ayuda de Dios. Por eso la Biblia, en Santiago 4:7, que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, significa
Someteos a Dios por su palabra a través de su espíritu para resistir la tentación. Es la única forma que resistas la tentación. Eso significa tu corazón. Significa, no eres justo, Dios te hace justo. La pregunta de Salomón. Salomón no tenía ninguna adversidad. Dios le dio paz, ningún enemigo. Nunca peleó ninguna guerra. Las bendiciones eran sobreabundantes. Significa, esto muestra lo que el profeta T.B. Joshua decía: necesitas más pobreza que riqueza. Porque las cosas, cuando van bien, es muy fácil volverte arrogante y orgulloso. Porque estás tomando buenas decisiones y empiezas a perder el enfoque en Dios. No oramos cuando todo va bien. Adán, en el jardín del Edén, en medio de la bendición, él pecó en medio de las bendiciones. Pero Jesús, como dijimos, en el jardín del Getsemaní, en medio del sufrimiento, él obedeció a la cruz. Qué gran diferencia. Todo es acerca del corazón. Cuando había muchas batallas y desafíos con David, su relación con Dios hacía que lo necesitaba a Dios. Pero en el caso de Salomón, era todo tan próspero, tan bendecido, que había tanta abundancia, que por eso estaba en placer. Su corazón empezó a alejarse de Dios. Le pasó a Salomón una lección de todos, que todos pueden tener el don de Dios, sabiduría, profecía, pero el carácter no era apto para Dios. Por eso yo les diré en el último día: no profetizamos, echamos fuera demonios, y él les dirá: no los conocí. Pero la justicia es un don de Dios. Tienes el Espíritu Santo, pero tienes un compromiso con Dios para vivir correctamente en medio de la persecución, de las tribulaciones. Haz de Dios tu fuente. Oras, tú lees cada día de tu caminar con Dios. Es un viaje, no es fácil. Pero mientras vamos en esta tierra, tenemos una tentación, una batalla, porque somos tentados a hacer lo incorrecto. Por eso debemos orar sin cesar, para que nuestro enfoque no cambie, porque esta vida es un viaje. Tampoco debemos tentar al diablo para que nos tente a nosotros. Por eso él tenía tantas esposas de diferentes nacionalidades que Dios había prohibido en ese tiempo, por causa que tenían diferentes dioses. Y solo estaba tentando al diablo para tentarlo a él. La primera esposa del faraón, o de Salomón, la hija del faraón, se casó con la hija del faraón e hizo un pacto con faraón de Egipto. Y si lees bien, el corazón de la hija del faraón estaba hacia los dioses de Egipto, y Salomón tenía su corazón hacia Dios. ¿Qué sucedió cuando te vuelves viejo y cansado en medio de la bendición? Naturalmente, empezó a alejarse de Dios poco a poco. Y al final cometió un pecado imperdonable, empezó a adorar dioses y a complacer a sus mujeres. Por eso es que nadie puede complacer a Dios sin ayuda a Dios. Necesitamos a Dios en cada circunstancia de nuestra vida. En Cristo nos movemos y tenemos nuestro ser, porque ser un cristiano es un estilo de vida. No puede ser un cristiano a tiempo parcial, porque cuando estés de vacaciones, Satanás vendrá. Tienes que ser un cristiano a tiempo completo y orar sin cesar, y orar por fortaleza, y estar en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Porque con las bendiciones que Dios dio a Salomón, mientras él caminaba en sus caminos, él era obediente. Él sacrificaba ídolos para complacer a sus esposas. Él estaba desobedeciendo la palabra de Dios.
Por eso la bendición fue removida. Porque al inicio, si vemos la bendición que Dios le dio, y la condición que Dios nos bendice es que continuemos obedeciéndolo. No debemos olvidar. El que inicia no es el que obtiene todo, sino el que termina obtiene todo. Recuerden. Hay una pregunta que hicieron que golpea mi corazón. Tú puedes decir que estás con Dios ahora, pero terminarás con Dios. Eres fiel a Dios ahora, crees en Jesús ahora, está bien. Pero al final de tu vida, terminará con Dios. Y por eso es que es muy importante vivir cada día como si fuera nuestro último pero nuestro corazón, que no esté alejado de Dios. Vemos en el caso de Salomón. Y él dijo, voy a desobedecer a Dios sacrificando a ídolos. Y fue poco a poco que fue alejándose. Estaba cegado. No por amor, sino por lujuria. Hay una gran diferencia. Cuando vino el juicio, Salomón pudo correr como su padre lo hizo. Ver sus rodillas y arrepentirse. Cuando escuchó la sentencia, y trató de matar a otro inmediatamente. Puedes ver que la carne estaba hablando. ¿Qué significa? Que en el Viejo Testamento tenemos que entender. El Espíritu Santo venía a llenar a la persona para hacer lo correcto. Cada vez que él tenía que hacer un juicio, el Espíritu Santo venía y juzgaba bien. Ahora la salvación vino a través de Jesucristo, cuando tenés al Espíritu Santo, para siempre. No practicamos el pecado, cometemos un error y nos arrepentimos. Eso es una gran diferencia. Cuando era viejo. Y el arrepentimiento tiene que ver con el estado de tu corazón. Debe estar comprometido. Y Dios advirtió, y David advirtió también. En Primera de Crónicas 29 hay una advertencia de su padre. David dio una advertencia de su padre. Y vino el juicio. Dios es más severo con un líder que con una persona ordinaria. Un líder debe comportarse. Escuchémoslo. Primera de Crónicas capítulo 20. Sirve a Dios con un corazón fiel. Corazón fiel con todo tu corazón, con tu voluntad. Tiene que ser tu voluntad, tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Porque el Señor busca todos los corazones y Él entiende todas las intenciones del corazón. Si lo olvides, Él no se acordará de ti, pero si lo olvidas, Él te dará la espalda. Hizo lo peor. Lo que hizo Dios fue traer juicio sobre sus hijos. Por eso su reino fue dividido por su hijo Roboam. Es una gran lección. El reino estuvo fortalecido. Cuando David reinó, nunca fue dividido. Pero el corazón estaba dividido y su reino fue dividido. Y fue mucho tiempo a Israel y fueron deportados a Babilonia. Y se alejaron de Dios. Hasta que la iniquidad llegó a su máximo y vino el castigo de Dios. Tenemos que tener cuidado. Siempre debemos tener nuestro corazón en línea con Dios para que corramos la carrera cristiana. Y en esta carrera, el que empieza no es el que posee, sino el que termina es el que posee la salvación. Por eso Pablo decía, he mantenido la fe, he corrido la carrera, la buena carrera, he peleado la buena batalla. Gracias. ¿Qué podemos aprender del caso de Salomón? Bien. Recuerda que el que termina es el que gana. Así que asegúrate y permite que tu corazón esté arraigado y no esté distraído ni tentado lejos, sino que tu corazón tiene que estar en Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Recuerda el profeta Tibi Joshua.
que el profeta Yoshua decía que un hombre es íntegro hasta que, a menos que Dios lo mantenga íntegro en esta carrera. Así que reconoce tu fuente para ser fiel hasta el final y verás lo que la vida te trae en Dios. Acuérdate que Satanás no se cansa, pero tampoco Dios se cansa. Debemos orar entonces. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta acerca de la lectura de la Biblia de hoy. ¿Cómo Dios eligió a Jeroboam para guiarlo? ¿Por qué él fue elegido y siguió a Israel a pecar? Dios nunca cometió un error. Número 2. Cuando Dios él eligió a Jeroboam al principio, fue un instrumento que Dios usó. Dios puede elegir a cualquiera. Tenemos que entender que tenemos gracia. La gracia no significa que somos perfectos. No somos perfectos. El hecho de que Dios use a una persona no quiere decir que sea perfecta. La justicia es un don de Dios, un regalo de Dios. Dios puede elegir a cualquiera. Pero Dios le advirtió y le dijo, si caminas en mis caminos, Dios dice, yo prometo que mantendré tu reino para siempre. Pero Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo? Permitió que las circunstancias, celos, temor. Dios tomó 10 tribus le dieron a él para humillar la casa de David. Dios le puede dar poder a quien quiere. Pero Jeroboam en su corazón dijo, Dios me dio 10 tribus, soy mayoría. Pero la tribu que me diste es Jerusalén. Ahí está el templo. Así que mi gente, mi pueblo, irán a adorar. Ese fue su pensamiento. ¿Qué puedo hacer en contra de esto? Porque me van a matar si vienen acá. Y él rompió los mandamientos porque estaba concentrado en tratar de mantener el poder. Así que empezó a permitir ídolos en contra de Dios y empezaron a adorar ídolos. Y trajo el juicio de Dios sobre él. Mira, Dios nos creó como robot, nunca hizo eso, nos dio discreción. Podemos decir sí a Dios o no a Dios. Tenemos la voluntad de obedecer o de desobedecer a Dios. Y eso es para todos. Por eso dice Deuteronomio 30:19, he puesto delante de ti la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones. Elige la bendición, elige la vida. Así que Dios siempre nos advierte. A Eva le dijo, puedes comer del árbol de la vida, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él nos advirtió, por eso que el pecado destruye. Dios advirtió y eligió voluntariamente lo malo antes de Dios porque estaba cegado por sus celos. Cuando estás cegado por celos y enojo, estás cegado y no sabemos qué hacer lo correcto delante de Dios, no puedes razonar bien. Y por eso es que hizo lo peor y el juicio de Dios vino sobre él. Así que la elección es para todos. Nuestra voluntad debe someterse a la voluntad de Dios para que su poder obre en nosotros. Hoy somos cristianos, pero el Espíritu Santo está contigo y te guiará a hacer lo correcto. Pero tu mente puede elegir sí o no. Hasta el último momento de tu vida puedes elegir cómo respondes a cada situación. Si respondes con un arrepentimiento y buscas a Dios y no con orgullo. Y hasta que al final de su vida, él tuvo la elección, Jeroboam. Es interesante la pregunta que hiciste. Que Dios no pudo ver lo que iba a pasar. Que no pudo ver los errores que iba a cometer. Dios nos permite ejercitar nuestra discreción, nuestra voluntad. Y a través de nuestras vidas hay una elección. El Espíritu Santo puede guiar nuestra conciencia hacia lo correcto. Tomamos decisiones equivocadas. Hay consecuencias alrededor de ellas. Y las consecuencias en este caso no eran para él.
sino para la nación. Mencionaste algo muy importante, la nación. Cuando es a Levíticos, el pecado del líder afectó a todo el pueblo. Si un líder pecaba en el Viejo Testamento, todo el pueblo sufría por ello. Léelo bien. Si un líder cometía pecado, afectaba a todos. Por eso que cuando David cometió pecado, Dios permitió que vencieran al pueblo. Vino el ángel y extendió su espada en contra de Jerusalén. Hay una consecuencia. Un líder debe ser muy cuidadoso cuando es elegido por Dios, porque a veces la gente elige un líder. Cuando tomes una elección, asegúrate que estás inspirado por Dios si eres un líder. Hay una oportunidad de elegir. Debes elegir entre una victoria temporal en vez de una victoria permanente. La tentación es una presentación del mal. Y sabes que puede ser algo de bien temporal, pero no permanente. Pero al mismo tiempo nos da libre albedrío para que elijamos resistir la tentación. Y las consecuencias de ello. Tenemos que vivir esas consecuencias. Y por eso es que Dios nos advierte, nos guía, dirige nuestro corazón. Usa otra gente para hablarnos, puede usar cualquier cosa para hablarnos, nos puede dirigir al camino correcto, pero al final, nosotros somos responsables de nuestras acciones. Y es por eso que es muy importante no decir, Dios sabía, ¿por qué? Permitió. Recuerda, Dios da a todos una oportunidad. ¿Y cuál es la respuesta? El Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Por eso es que Gálatas dice que tenemos que caminar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Cuando caminamos en nuestra carne, nuestros deseos malignos vendrán inmediatamente, pero cuando camines en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, Él te dirá lo correcto y te guiarás a tomar la decisión correcta en tu vida. Y si erramos por la debilidad de nuestra fe, tenemos que ir a arrepentirnos y Dios nos perdone y continuamos nuestro viaje. Gracias. Así que gracias, fue una pregunta interesante. Hay una más. Sé que muchas gentes tienen preguntas, por eso es que vamos a dirigir esto. ¿Qué sucedió con él, el profeta de Judá y los profetas de Belén? ¿Y qué pasó cuando engañaron al profeta de Judá, que era un verdadero hombre de Dios? Es una primera de Reyes, capítulo 30. Es una historia muy rara. Cuando yo leí esto por primera vez, me pregunté a mí mismo, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cómo este hombre fue guiado por un león? Por otro profeta que fue a mentir. Qué palabra poderosa. Y él dio una profecía que tomó generaciones, que un rey joven vendría, que tocó 200 años. Y esta es la señal que Dios dará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Sucedió milagrosamente inmediatamente. La mano del rey instantáneamente
como una señal de Dios que estaba detrás de ese hombre. ¡Qué profecía poderosa! Así que el profeta habló en contra del rey sin temor. Un profeta es reconocido por una obediencia absoluta a la palabra de Dios cuando le da una instrucción. Ve cómo los profetas eran obedientes por causa de su obediente. Enfrentaron persecución. Él sabía que Dios estaba hablando por él y hubo respaldo por señales. Entonces, respondiendo el rey al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurado. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. ¡Qué milagro poderoso! Él sabía la integridad y la fidelidad de la palabra de Dios como profeta. ¿Qué sucedió después? Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenando por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Gracias. ¿Ves? El rey trató. El hombre dijo, no, Dios me ordenó que no comiera ninguna comida acá y que no regresara por el camino que viene, sino por otro. Así que él obedeció. Y se paró contra el rey, sin temor. Y él dijo, wow, este es un hombre que conoce la palabra de Dios y tiene temor de Dios. Y regresó pues por otro camino, obedeció, y no volvió por el camino donde había venido Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, cuando vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios le había dicho aquel día en Betel. Le contaron también a sus palabras del rey que le había hablado del rey, y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, enlistadme el asno, y ellos le enlistaron el asno y se lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no puedo volver contigo, ni no iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Muy bien. Primero dijo lo mismo y obedeció. Él dijo, yo no debo comer acá, ni venirme por ese camino. Eso fue lo que dijo. Fue extremadamente obediente a la instrucción de Dios, directamente. ¿Qué sucedió después? Acá está el problema. Y él le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Escucha esto, estaba mintiendo. Yo también soy profeta. El ángel de Dios me dijo esto. Ahí vino la mentira. Si alguien te menciona ángeles, tienes que tener cuidado. No adoramos ángeles. El ángel. Tienes que tener muy cuidado, mucho cuidado. O alguien tiene una visión para ti y Dios no ha dado esa convicción. Tienes que tener mucho cuidado. No todos los que hablen es de Dios. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, Espíritu de verdad y el Espíritu de profecía. Ahora, cuando él mencionó ángel, el hombre se abrumó. El ángel del Señor dice que yo te trajera mi comida y te diera comida. Si eres un hombre de Dios, un hijo de Dios, lo que sea que una persona te diga debe ser confirmado en tu corazón. Repito, si alguien viene, Dios dice, dame 10,000 o cásate conmigo. Dios tiene que respaldar eso en tu corazón. La misma revelación. Si yo no escuché de Dios, permanece en la instrucción que Dios te dio. Por eso el profeta advirtió, ama a todos, pero confía solo en Dios. Si eres un profeta y Dios te levanta como un profeta, Dios no usará otro profeta
para hablarte algo que no conoces. Dios te hablará a ti. Cuando Dios le dio una orden a Adán y le dio la instrucción que no tocar, pero Eva le habló y él escuchó a Eva y rompió el mandamiento. Si Dios te da un mandamiento, una instrucción, quien quiera que seas, eres responsable por la decisión que tomes. Si Dios va a cambiar, Él te hablará a ti. Debes inquirir en Dios. Solo porque un hombre dice que es profeta, Él creyó. Por favor. No solo porque una persona se hace llamar profeta, o cristiano, lo que sea. No significa que sea un creyente. Un creyente es alguien que reconoce la voz de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener una mente independiente que encuentra la verdad de Dios. Si él hubiese dicho, Dios es verdad, inmediatamente Dios le hubiese dicho, no es verdad, y no hubiese caído en la trampa. Y él siguió. ¿Qué sucedió? Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que te volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto a su cuerpo. El hombre que le mintió, vino juicio de Dios. Cuando Dios quiere ejercitar juicio, puede usar cualquier medio. Puede usar el mismo Satanás y demonios. El Espíritu Santo nunca destruye a seres humanos. El juicio puede permitir que Satanás venga, que la oscuridad venga. El hombre dijo, desobedeciste, esto te sucederá, vas a morir. Él nunca mencionó ángeles, solo dijo, de parte de Dios. Dijo, en ese momento, el profeta recibió autoridad de Dios para hablar a otra persona. Y vino el juicio y un león mató a este hombre. Debemos atesorar la palabra de Dios, porque es un Dios de integridad. Dios nunca. Tenemos la aseguranza de que lo que escuchamos es palabra de Dios. La única aseguranza que tenemos es examinar todo a la luz de la palabra de Dios. Si yo te digo algo, alguien te dice algo, debes tener la revelación en tu corazón. Es mucho más importante. El Espíritu Santo siempre llega al corazón del asunto. Por eso inquirimos en Dios. Un error que Josué hizo y trajo derrota. Él nunca inquirió en Dios. David siempre inquiría en Dios antes de hacer cualquier cosa. Y ese era el éxito de sus pasos. Y la gente puede decir que hombre malo, porque primero le mentiste y después ejecutaste juicio sobre él. Es interesante que una vez que desobedeció la palabra de Dios, la protección y el favor de Dios fue removido de él. Y es por eso que trajo el juicio de Dios que vino. No es a través de quién viene el juicio. Y eso removió la protección de Dios. Hasta que el león lo mató. Debemos tener cuidado. Hay muchos profetas. ¿Pero quién es genuino? Leo Deuteronomio. Deuteronomio 13. Y concluimos acá. Que ese es el tema de los profetas. Aquellos que hablan en el nombre del Señor. Sin el Espíritu Santo. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Él puede venir a probar al profeta. Especialmente después de haber usado de una forma poderosa, los probó. Si su corazón estaba en Dios y no llega al orgullo. Así que por favor, la Biblia dice, examina todo a la luz de la palabra de Dios. Debemos ser guiados en el Espíritu Santo para ir al corazón del asunto, lo que sea que escuches. Debemos exiliarlo. Y nunca caerás en la trampa. Gracias. Amén. Agradecemos. Esto me hace tener más temor de Dios. Sí. Alguien más dice, soy responsable de las instrucciones que Dios me dé. Sí. Tú recibes la instrucción. Tú recibes la convicción en tu corazón. Nadie te puede dar la convicción de lo que Dios te ha dado a ti. Por eso debes permanecer en fe en la voluntad de Dios. Por causa de lo que otros dicen. Ahora puedes entender que ningún ser humano puede hacerte un profeta. Un profeta es levantado por Dios mismo. Deuteronomio capítulo 18. Ve el versículo 15. Cuando Dios levanta un profeta y entrena a un profeta y le revela su camino a él, él reconocerá la voz de Dios. Ningún hombre le puede enseñar eso. Si alguien viene y dice, soy un profeta, examina la profecía a la luz de la palabra de Dios. Tu corazón debe confirmar eso, porque tiene su espíritu. Yo no digo que la profecía es mala, no. Pero tenemos al profeta de profetas, es el Espíritu Santo en tu corazón, que examina la profecía, si es de Dios o no. Si Dios te habla, si Él te lo revela y te lo confirma antes de actuar en ello. Pide al Espíritu Santo para que te guíe. Gracias. Gracias por esta pregunta. De la lectura de la Biblia, hoy han sido bendecidos por esa revelación. Él nos trae una enseñanza profunda de asegurarnos que todo lo que examinemos sea en la luz de la palabra de Dios. Quiero concluir diciendo una palabra de sabiduría del profeta T.B. Joshua. Dice la profecía tiene un enfoque especial en lo que revela esa verdad. Significa un entendimiento de esa verdad que es desde Dios, ¿o no? Si Dios te da una palabra, tu corazón testificará que esto es de Dios, o no es de Dios. Así que escucha a tu conciencia, a tu corazón. Amén. Alguien está preguntando una pregunta práctica. Mi esposa preguntó, ¿significa someteos a vuestros esposos? Someteos a vuestros esposos. Mira, muchos se preguntan esto. La voz del Señor. Mira, la Biblia dice de matrimonios divinos que siguen el estándar de Dios. Hay una diferencia. El matrimonio de creyentes y los demás. En un matrimonio divino que Dios lo ordenó, está basado en los principios de Dios. Dios le dio una posición de liderazgo al hombre y le dio a la mujer una posición de influencia. No olvides esto. Significa que las dos posiciones están peleando, sino que se complementan y se apoyan. No es una pelea, no es una competencia. ¿Qué significa? Si Dios dice, tú eres el líder, no significa. No es un dictador. Nunca te dio una autoridad sobre esa persona. Te dio autoridad sobre demonios, no sobre personas. Aún Salomón, el hijo de este rey. Primera Reyes 12. Primera Reyes 12. El don de Dios es servir a otros, es amor. Si Dios dice, esta es la posición de liderazgo que te estoy dando. El liderazgo es servir a otros, no a ti mismo. Y esa autoridad sobre demonios, pero el poder de Dios es amor a otros, ayudar a otros. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Déjame explicar. Cuando Salomón murió,
la gente decía, tu padre era muy duro con nosotros. ¿Puedes quitarnos la carga y te serviremos? Así que él pregunta a los ancianos qué hacer. Lee, esa es la respuesta. Escucha, ¿cuál fue el consejo? Entonces los jóvenes que se habían... Él consultó a los ancianos, ¿cómo me aconsejan? Si quieres ser un sirviente, se sirve a tu pueblo. Eres un rey, sirve a tu pueblo. Significa que la posición de un rey es servir al pueblo. Háblales buenas palabras y ellos te servirán. Ese es el espíritu de Dios en ese liderazgo. Un líder tiene que servir a otros. Jesús le dijo a los discípulos, yo estoy aquí para servir, no para ser servido. El que quiere ser mayor tiene que ser sirviente de todos. La gracia de Dios en tu vida, la posición que Dios te da es servir a la gente. El don del Espíritu Santo es servir a la gente, no servirte a ti mismo, no por dinero, no por transacciones, no para gobernar a la gente. Si Dios te pone en una posición es para servir. Por eso, Dios le dice al esposo, ama a tu esposa como tu propio cuerpo. Y a la mujer le dice, someteos no significa someteos a un dictador, sino a la palabra de Dios. Porque la mujer es una creyente que se somete a la palabra de Dios y obedece a la palabra de Dios. Es en el contexto de un creyente. Ambos están creyendo. Ella no peleará. Ella obedecerá, irá a Dios y Dios peleará su batalla. Lo que mencionaste acerca de un sometimiento voluntario. Cuando tú haces algo, yo voy a Dios y digo, oraré por esto, porque Él te ordena perdonar. Tú me hiciste algo malo, yo te perdonaré porque Dios me ordena hacer eso, Jesús me ordena hacer eso. Yo obedezco porque la palabra dice eso, yo lo hago por causa de Dios. La arrogancia y el orgullo nunca pueden hacer eso. Así que una voluntad sumisiva, nadie te fuerza, nadie es esclavo acá. Es importante entender, si Dios te pone en una posición de liderazgo, es por ejemplo que lo haces. Así que haz el bien para cambiar lo malo. Habla bien, entendimiento, un amor mutuo, no por razones egoístas. El amor de Dios no es centrado en uno mismo, sino es para amar a otros. Cuando hay un líder y tiene liderazgo, no significa que no va a involucrar a su esposa. Mira a Abraham y a Sara. Sara le dijo, envía a esta mujer lejos. Abraham no estaba feliz. Y Dios le dijo a Abraham, hey, escucha a tu esposa. Y Abraham escuchó y obedeció. Y dejó que se fuera Ismael y Agar. Dios puede usar a tu esposa porque son uno, no hay división. Es el orgullo que trae el problema. Si tienes un problema, compártelo con ella y oran juntos. Y te puede dar un consejo. Dios te puede hablar a ella para darte un consejo, porque ella tiene el Espíritu Santo. Así que esas dos posiciones se apoyan y son complementarias por causa de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso 1 Pedro dice, el esposo debe amar. Es un amor incondicional. Si alguien viene a mí para ayudarme y lo hace por causa de Dios, no es por causa de mí, lo hace por causa de Dios. Es una voluntad submitiva. Si eres un rey y Dios te asigna, tienes sirvientes, todos tienen que aprender esto. Nuestra cultura y nuestra tradición es diferente del camino de Dios. El estándar de Cristo, un matrimonio, es una semejanza entre la iglesia y Cristo. Si escuchan a tu esposa, es una guerrera de oración. Y si rompes ese mandamiento, estás rompiendo la ley de Dios.
Ella aceptó por causa de Dios. Ella obedece la Biblia, por eso obedece. No será arrogante, sino que orará por ti. Dios ayudará a eso en el propósito. Significa, en un matrimonio cristiano, el amor es nuestra arma en contra del odio. Humildad es nuestra arma en contra del orgullo. Perdón es nuestra arma en contra de la herida. Así que no estás listo para perdonar a tu esposa. ¿Cómo estás listo para perdonar a otros? Así que es una voluntad submitiva, por causa de Dios, no por causa del hombre. Y como dijiste, la autoridad es dada y entregada sobre espíritus malignos. No es sobre gente, no tenemos autoridad sobre las personas. Recuerda que es una voluntad sumisiva. Y de eso se trata el pacto del matrimonio, creyendo que juntos es un destino mutuo en Jesús. Y cada uno tiene un papel a jugar para que haya paz y gozo. Y solo vendrá obedeciendo a el estándar de Dios. Y esa es la llave. No es someterse a alguien, sino someterse a la palabra de Dios. Y cuando nos sometemos a la palabra de Dios, definitivamente vas a ser la mujer, la esposa y el acompañante que Dios quiere, que será lo mejor para tu esposo y para tus hijos. Los problemas vienen cuando resistimos a la palabra de Dios y desobedecemos la palabra de Dios. Y ahí es cuando, guiados por el orgullo y la arrogancia y diferentes debilidades, vienen porque no habitan en la palabra de Dios. Tú eres de Reino Unido. Yo soy de Senegal y estamos acá por el estándar de Dios. La tradición divide, pero Jesucristo nos hace uno por el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios. Es verdad, porque mucha gente tiene opiniones y decir, un matrimonio de diferentes culturas no va a funcionar. Pero al final del día, siempre recuerdo las palabras del profeta T.B. Joshua durante nuestro entrenamiento. Gente de diferentes países, de diferentes culturas. ¿Y qué dijo? Están aquí no por una cultura de Nigeria, sino por la cultura de Cristo. Significa que Él también viene de una cultura. Él también tenía valores de su cultura, pero puso todo a un lado, todo eso, para seguir el estándar de Cristo. Y eso nos dijo en nuestro entrenamiento. Y dijo, el mejor entrenamiento para el matrimonio es que todos tienen diferencias, diferentes formas de ver las cosas, pero la mejor preparación para cualquier matrimonio es someterte a la voluntad de Dios. Y ahí es cuando abrazas la cultura de Cristo y ahí te dices, uno, por causa de Jesucristo. Tenemos diferencias, pero la Biblia dice, en Cristo Jesús. Ves tu forma claramente, ves la forma claramente a través de los ojos de Cristo. Y las diferencias son niveladas. Y se soportan hasta el final. Dijiste algo. Envenena tu mente cuando juzgas a alguien, cuando una persona no tiene oportunidad. Dices, es de este país. Tienes un prejuicio de dónde vienen por su cultura. Y tú juzgas a una persona y envenena tu mente. Ahí está el juicio. Todo causa problemas. No debemos juzgar por el color de nuestra piel o por nuestra cultura. Tenemos que abrazar a Cristo para hacerlos uno. El Espíritu Santo nos hace uno. Cuando tienes el Espíritu Santo, tienes amor, perseverancia. Y en el fruto del Espíritu, todas las diferencias se van. Y puede ser más fuerte juntos. Porque Dios sabe lo que hace cuando pone a las personas. Él es nuestro creador, así que nos pone juntos, sí. Muchas gracias por esa pregunta. ¿Hay una pregunta más? Práctica. Buenos días. Cuando alimento mi cuerpo con comida, me siento tan débil para orar. ¿Cómo puedo lidiar con el problema de la comida? ¿Qué tipo de comida comes? Me gustaría ver a esta persona cara a cara la comida.
Cuando la gente dice comida para el cuerpo, hay comida para el cuerpo y para el espíritu. Y diferentes tipos de comida nos pueden afectar negativamente. Daré un ejemplo. A mí me gusta el jamón por libra de Nigeria. Muy dulce. Pero si comes jamón por libra, has comido bien. Pero dormirás, te sentirás pesado. La comida tiene efecto en el cuerpo. Así que hay mucha comida que provoca lujuria inclusive. Pero puede detenerme la comida de adorar a Dios, de orar. Pero si alimentas tu cuerpo, también alimenta tu espíritu. Hay un problema allí. Pero mucho de todo es malo. Si quieres comer mucho o preocuparte por lo que comer, puede convertirse en una obsesión. Debe ser un problema. La comida solo es para ayudarte. Antes de comer, por favor, ora. Porque hay gente que come la comida sin orar. Si no oras, esa comida te dominará. Ora a Dios antes de comer esa comida. Quiero hacer una pregunta. Espero que oren antes de comer. ¿Cuántos oran y bendicen la comida antes de comer? Esa es una pregunta. Si oras y santificas los alimentos, porque aun cuando duermes tu espíritu, no duermes. Hay dos canales, espíritu y cuerpo. Puedes comer de todo, mientras que lo santificas en el nombre de Jesús. Pero come sabiamente y escucha a tu cuerpo. Si mi cuerpo como algo y afecta a mi cuerpo, no voy a comer eso. Esa es la sabiduría que Dios nos da. La vida debe ser balanceada. Escucha tu espíritu, tu corazón, pero también tu cuerpo. Hay una comida que comes no le hace bien a tu cuerpo. Debe haber un balance. Mucho de todo es malo. Así que asegúrate de tener una vida balanceada. Las cosas físicas son importantes. Como dije, no debes enfocarte mucho en la comida, porque Él puede usar cualquier cosa para desenfocarte. Debe ser tu amor y deseo por la comida. Puede ser cualquier cosa lo que Satanás use. Así que es normal que amemos comer comida. Pero asegurémonos que eso no cree una distracción en nuestras vidas. Y sí. Y es bueno tomar mucha agua. Y agua caliente con limón, es muy bueno. Buenos hábitos, gracias. Puedes comer cualquier comida. Jesús dijo a los discípulos, en cada casa que entres, coman la comida que les dan. Y Pablo dijo claramente cuando lees su consejo en Corintios, dice, puedes comer cualquier comida mientras la santifiques en el nombre del Señor Jesús. Pero come sabiamente escuchando tu cuerpo. Muchas gracias. Un ejemplo práctico. Bajo el entrenamiento del profeta T.B. Joshua, caminar después de comer. Si te sientes que estás durmiéndote con sueño, si caminas, definitivamente ejercitas tu cuerpo, sino también puedes orar mientras caminas. Es un consejo práctico. Comer e irse a dormir es lo peor. Todo el mundo lo sabe. Así que vele y ora. Tenemos tiempo para una pregunta más. Mateo 10:34. Yo no vengo a traer paz, sino espada. ¿Qué quiere decir esto? Mateo 10:34. No vino a traer paz. Vamos a la Biblia. Jesús hablaba en parábolas. Si tomas la palabra a la letra, mata, pero el Espíritu da vida. Cualquier palabra que Jesucristo dijo es Espíritu y es vida. Es una parábola. Y tenemos que... Vamos a ir y vamos a explicar. Del 30.
El que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de vuestro Padre. Pero el que me niega, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿No crees que vine a traer paz? Que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido para poner disensión entre hombre contra padre, hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. La misma palabra. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perdonará, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Lo que está diciendo Jesús es, ¿qué es la espada? No iría a traer paz sino espada. La espada es la fe. Significa un compromiso con Cristo, una decisión del corazón para hacer lo correcto. A veces ofendemos a la gente. Ves tu camino. No es el camino que Dios quiere ir. De eso está hablando. Vamos a hacer paz y compromiso. La palabra de Dios es caminar en la luz de la dirección del Espíritu. Si ahora la espada, el reino de Dios, sufre violencia, esa es la espada de lo que está diciendo, es el significado. ¿Por qué? Porque es violento por fe. Porque si alguien es violento en la decisión, nadie lo puede cambiar. Nunca pelea, pero nunca renunciará a su fe. Porque es la palabra de Dios. Es una convicción, es una decisión del corazón. Porque por eso decían que Jesús era un hombre de controversias. Esta es la ley, decían, esto es de Moisés. Así que la fe es una convicción que debe levantarse en tu corazón. Una vez que tienes una decisión del corazón, seguirás lo que es correcto. La gente dice, vamos a beber. Dices, yo no bebo. Vamos a hacer eso. No, yo no lo voy a hacer por causa de Cristo. De esa espada estamos hablando. Ahora, si alguien me lleva a hacer algo que es contrario a la palabra de Dios, porque es pecaminoso por causa de Cristo, significa, tienen que tener una mente independiente por la espada del Espíritu y obedecer la instrucción que recibieron de Cristo. Es el caso de los profetas. En los antiguos profetas no vine a complacer a los hombres, sino a complacer a Dios. No vine a traer paz, sino espada. Yo no vine a complacer al hombre, sino a Cristo. Y esa es la llave de explicación de esa escritura, porque puedes enfocarte en la palabra espada y decir, esto es dividir, es herir, es traer una ofensa, estas cosas. Pero, de hecho, es una cosa positiva, significando que es una convicción, que es la fe, que nadie puede cambiar. Obviamente que cuando tienes esa fuerte convicción, puede hacer definitivamente un conflicto con la gente alrededor de ti, porque no está en silencio, sino que está en tu ser, no lo puedes negar. Esa convicción en tu corazón, definitivamente, la gente puede desagradecer, puede dejarte, puede ofenderse contigo. Y ese es donde viene la división con tus amados, porque la salvación es personal. Lo dijo claramente, que el que ama más a padre y madre, el amor de Cristo puede ser diferente. Así que debemos complacer a Dios más que al hombre. Esa espada es la fe en nuestro corazón y nadie lo puede cambiar. Nadie puede cambiar mi mente acerca de lo que yo creo, acerca de Jesús. No importa la persona, lo que me diga, no puede causar que abandone mi fe para hacer algo que yo creo que Dios no estaría contento. Y no es una espada, no olvides que es una espada de dos filos. Afecta a uno y a otro. Significa que obedecer a Dios es difícil para la carne. Yo no voy a hacer mi voluntad sino la voluntad de Dios. Esa es la espada. Aplicas la fe.
aunque es contrario a lo que naturalmente se quiere hacer. Esa espada significa la voluntad de Dios, significa, sí, es la voluntad de Dios. Él fue a la cruz y nadie cambió su decisión de ir a la cruz. Lo que le dijo Pedro, y le dijo: apártate de mí, Satanás. Esa es la espada de la que Jesús está hablando. Esa es la violencia del reino de Dios. Él reprendió a Pedro: nadie puede cambiar mi mente. Piensas como hombre, por eso hablas así. Entonces, la violencia, que es una total obediencia, un corazón devoto obedeciéndole. Si el profeta del que hablamos en el Antiguo Testamento tenía una devoción total a Dios y a la palabra de Dios, nunca hubiese permitido ser guiado y engañado, porque todo se trata de Jesús, de Dios primero, de Jesús primero. Es una cosa positiva, no negativa. Pero recuerda que cuando el profeta T.B. Joshua decía: tienes que serlo sinceramente. Cuando lo aceptas, debes ser sincero. Si no eres sincero, si él no hubiese sido sincero, nada hubiese sucedido de todo lo que sucede en su vida. No hubiese habido la escuela, no hubiese habido ministerio que tuvo. Cuando aceptas a Jesús, debes ser sincero. Si realmente eres sincero, Él va a probar. Satanás vendrá a probar. Si realmente eres sincero en tu devoción a Cristo, la única forma de seguir a Jesús es con tu corazón. No podemos seguirlo fácilmente con el intelecto, con el razonamiento. Tiene que ser con tu corazón. La espada del Espíritu que mencionó Pablo en la batalla en contra de Satanás son armas de defensa y ofensa de justicia en la palabra de la fe. Ofensivo, estás peleando a Satanás, no a seres humanos. Estás peleando contra demonios para reprender a Satanás en el espíritu, pero amor hacia tus prójimos. Si te pelean, tú no les peleas de regreso. Te insultan, tú amas. Ese es el fruto del espíritu. Y gracias por esa clarificación cuando hablamos de la espada. Nosotros no somos los que provocamos o damos apodos que otros te insulten, no tú, que otros mientan en contra de ti, tú no. ¿Cómo respondes? Con paciencia, fe, humildad. Deja la batalla a Dios. Nadie puede cambiar, nada puede cambiar tu creencia a Dios. Algo que no puede ser roto. Así que eso es guiado por el fruto del Espíritu. Tú no reaccionas como... Tú no quieres que reaccionen. No permitas que tú te comportes como ellos, sino como Cristo en las acciones. Y ordena que se vaya y se irá. Es así. Gracias. Amén. Muchas gracias por esas preguntas el día de hoy. Cuando estés, por favor, sigue la lectura de la Biblia todos los días. Cada palabra que lees es Dios hablándote. No solo leas, léelo para entender. Si hay algo que no entiendes, escríbelo y por la gracia de Dios responderemos tus preguntas. Así leo la Biblia por muchos años. Leía cosas que no entendía, pero nunca lo dejé. Pensaba en ello y un día, viendo el entendimiento por el Espíritu Santo, esta Biblia vino directamente del cielo por revelación del Espíritu Santo en tu corazón. Espíritu y vida. Ese profeta, todas las profecías en la letra. Ve al cuarto de conversión y esto se volverá espíritu, porque Él te enseñará a vencer en el espíritu por la palabra de fe, con la palabra de Dios. Y eso afectará tu mente, tu carácter, y te comportarás correctamente con la ayuda del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias por unirse a nosotros en esta sesión.